Siguiendo con la historia de Jesús, a través del libro de Mateo, Mateo nos cuenta sobre las actividades de Jesús. En el capítulo 4, versículo 23 al 25, y el texto dice así: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Es interesante este pasaje porque nos habla de tres grandes actividades en la vida de Jesús. Esas tres grandes actividades en la vida de Jesús eran, Él vino a proclamar el reino de Dios, vino a enseñar en la sinagoga, ¿sí? Y vino a sanar toda dolencia, dice el texto. ¿Sí? Él vino a proclamar el reino de los cielos, ¿sí? Dice que él comenzó en Galilea. En Galilea era el fuerte de Jesús, fue donde comienza su ministerio, donde él comenzó a caminar y donde muchos comenzaron a conocerlo a Jesús. Empezaron a escuchar lo que él enseñaba, se empezó a comentar lo que él enseñaba, no tan solo lo que él enseñaba, sino lo que él hacía, ¿sí? Entonces esto llamaba la atención y muchos, no tan solo los judíos, sino personas que no eran creyentes, que no eran judíos, comenzaron a seguirlo y comenzaron a buscarlo al Señor. Entonces Jesús comienza en la sinagoga, hablando, enseñando en la sinagoga, y también sanando en la sinagoga. Hubo oportunidades que él sanó en la sinagoga para enseñar, ¿sí? Trayendo una enseñanza a través de esa sanidad. Entonces, ¿por qué Jesús comienza su ministerio en la sinagoga y no comienza en el templo? Porque en la sinagoga él tenía la oportunidad de hablar, de predicar y de enseñar, ¿sí? La sinagoga eran lugares donde se juntaban 2 veces a la semana aproximadamente, y eran lugares de enseñanza, de discipulado, eran lugares donde se oraba y se alababa al Señor. En cambio en el templo eran lugares donde se presentaban los sacrificios y donde se llevaban las ofrendas, ¿sí? Entonces, si Jesús hubiese comenzado su ministerio en los templos, hubiese durado muy poco, que hasta ese tiempo creo que solamente estaba el templo en Jerusalén, que fue donde al ir él a las fiestas, ¿sí? Él termina su ministerio y él termina muriendo en la cruz del Calvario cuando va para las Pascuas. Entonces ese era el fin de Jesús. Por eso Jesús comienza en la sinagoga, ¿sí? Y las personas, los pueblos del alrededor de Galilea, todos se acercaban y dice que traían diversos personas con diversas enfermedades. Estas enfermedades Jesús dice que la sanaba, pero no tan solo la sanaba. Es decir, lo que me llama la atención es que Jesús vino a traer paz, ¿sí? Vino a enseñar y también vino a quitar el dolor del ser humano. Vino a cambiar y a romper las estructuras. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo no se hablaba de milagros, era muy espontáneo el que algo suceda, y sin embargo cuando Jesús vino y por donde Jesús pasaba, algo sucedía. Algo pasaba. La palabra cambiaba las vidas, la palabra cambiaba las personas, la palabra cambiaba, ¿sí? Familias, y aún, ¿sí? No tan solo la palabra, sino que la acción de la palabra, los milagros de Jesús también cambiaban a las personas, y las personas que eran sanas, las personas que eran libres, comenzaban a seguirlo a Jesús, pero no a seguirlo, lo comenzaban a seguir como si fuesen discípulos ya de Jesús y del Maestro. Entonces nos llama mucho la atención, me llama mucho la atención este texto, y la invitación para nosotros es para poder seguirlo a Jesús,
¿sí? Para poder caminar con Jesús. Pero no tan solo seguirlo y caminar, sino el desafío para nosotros es que nosotros podamos predicar el Evangelio, podamos proclamar el Evangelio del reino de los cielos, el Evangelio de Jesucristo, donde nosotros estamos, donde nosotros estemos, que podamos predicar el Evangelio, que podamos hablar, pero también enseñar y mostrarle que se puede vivir una vida mejor, ¿sí? Mejor de lo que nosotros tenemos, de lo que estamos acostumbrados a vivir. Esa sería la oportunidad que tendríamos nosotros de predicarle. Tenemos la oportunidad de que nuestra vida sea cambiada y sea transformada. No perdamos esa oportunidad, pero también tenemos la oportunidad de que otros puedan ser cambiados y transformados. Así que no pierdas la oportunidad de poder predicar el Evangelio, de poder enseñar sobre el Señor y sobre los milagros y sobre todo lo que Jesús hizo. Pero recordá, no vayamos detrás de los milagros, ¿sí? Vamos detrás de aquel que provoca los milagros, que es el Señor. Y en algún momento los milagros van a comenzar a ocurrir. Que el Señor te sorprenda, que el Señor te bendiga y que el Señor se pueda manifestar a tu vida en la necesidad que vos estés pasando. Recordá, Él tiene el poder para hacerlo y Él tiene la autoridad para hacerlo. Busquemos cuál es su voluntad. Que Dios te bendiga. Oramos juntos. Tómate de la mano con el que está al lado tuyo y le pedimos al Señor que Él se pueda manifestar. Padre, pedimos que tú te puedas glorificar en este día, que tú puedas llegar, Señor, a nuestras vidas, a nuestro corazón, aún a nuestro cuerpo, Jesús. Señor, que podamos compartir tu palabra, que podamos predicar, que podamos enseñar, que podamos discipular, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que tu palabra, como tú hiciste, que se haga acción, Señor, y esa acción, Señor, cobre vida y que podamos ver tus milagros y tus maravillas, Señor, sobre aquel que lo está necesitando. Padre, en este día pedimos la manifestación de tu Espíritu, que tú puedas estar sanando a aquel que lo necesita, liberando a aquel que lo necesita, Señor, como tú lo hacías en diversas enfermedades, Señor. Tú te pudiste manifestar y tú pudiste hacer milagros. Sorprende, Señor, a mis hermanos. Sorprendelo, Padre, el que tiene problema en la vista, al que tiene problema en la garganta, dolor de oído, Señor, dolor de muela, dolor de cabeza, Señor, problema en los huesos, en la cervical, Padre, en la columna, Dios. Señor, que tú puedas hacer un milagro en los ovarios, Señor, sana los ovarios, Padre. Señor, ese problema de flujo de sangre, pedimos que tú lo sanes, Dios, que tú hagas un milagro, Padre, en sus vidas. Dios, todos los que tienen problemas, Señor, presión alta, presión baja, pedimos que tú los sanes. Los que tienen problemas, Señor, con, Dios mío, con persecución, Padre, con, Señor, pesadillas, con sueños, en el nombre de Jesús proclamamos ahora la libertad, soltamos tu palabra, Dios, creemos que tú vas a hacer un milagro y que tú vas a sanar y liberar, Padre. Paralizamos al enemigo, todo plan satánico, todo plan de destrucción sobre las vidas de mis hermanos, en el nombre de Jesús, ato, reprendo, echo fuera al enemigo, ordeno al enemigo que suelte las vidas, que suelte las familias, en el nombre de Jesús. Padre, pone paz donde no hay, transformar las vidas, transformar la familia, los matrimonios, Señor, la relación entre padre e hijo. Sabemos que tú lo puedes hacer, Señor. Irrumpe, Dios, en cada casa y en cada hogar, trayendo el cambio y la transformación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.